Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. Vamos a compartir hoy el texto bíblico para iniciar la predicación de hoy, acerca de la concupiscencia versus la conciencia. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo al pastor Timoteo, en su capítulo 4, el versículo 1. Dice el texto sagrado: en el nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Muy amable. Lo interesante del fruto del Espíritu es que para que pueda darse, necesita desalojar en el ser humano la obra de la naturaleza concupiscente. Tanto la conciencia como la concupiscencia, ambas pertenecen a la naturaleza caída. Porque la conciencia y la concupiscencia se desarrollan en Adán a partir de la caída y se desarrollan en la descendencia de Adán. La idea es producir un equilibrio entre el deseo ardiente de pecar y de hacer aquello que no agrada a Dios y el conocimiento que produce remordimiento en el individuo para decirle que lo que está haciendo no es correcto. Por eso la conciencia necesita ser educada y tiene una relación íntima con el intelecto. Porque para poder desarrollar la conciencia en nosotros necesitamos tener conocimiento, saber cosas. Por eso los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos, y es educarlo, formarlo, para que ellos puedan tener una respuesta ante lo que es correcto y ante lo que es incorrecto. Por su naturaleza, la conciencia tiene que ver con conocimiento del ser humano que relaciona con su propia existencia, tiene que ver conocimiento de sus actos y de su estado. Todo ser humano tiene conciencia. Y esa conciencia se desarrolla, y hay un concepto que se utiliza muy común, y es a partir que el ser humano tiene razón, o sea que tiene conocimiento de las cosas. Cuando el ser humano está en capacidad de tomar decisiones, se puede decir que la conciencia se ha desarrollado. Sin embargo, esa conciencia debe ser educada, y los expertos hablan desde el vientre. O sea que desde que el niño nace tenemos la responsabilidad de ir enseñándole cosas para que su conciencia pueda ser educada, enseñándoles principios. Y desde el vientre puede ser estimulado el ser humano. Tenemos conocimiento de quiénes somos, tenemos conocimiento de nuestra propia realidad, eso es importante, y tenemos conocimiento de nuestro estado.
La conciencia está muy ligada al conocimiento responsable en diferentes áreas. Si tengo conciencia, yo sé cuáles son mis deberes, yo sé cuáles son mis derechos, yo sé cuáles son mis responsabilidades. Yo sé lo que es correcto, yo sé lo que es incorrecto, yo sé lo que me conviene y debo saber aquello que no me conviene. Desde el punto de vista de la teología, es la facultad del corazón que le dice a las personas lo que es correcto. Por ende, le dice también lo que es incorrecto. Porque para poder saber lo que es frío, tengo que desarrollar el sentido térmico. Y entonces me doy cuenta de lo que es frío y de lo que es caliente. Necesito desarrollar el sentido térmico. Si solo conozco lo que es frío y no sé lo que es caliente, al final yo no tengo conciencia de esa realidad. De manera que me dice lo que es correcto, y es una facultad del corazón, donde descansa el amor y la conciencia, y el corazón conecta el espíritu con el alma. Hay conexiones, el cuerpo espiritual tiene conexiones, el espíritu conecta con el alma por el corazón, el alma conecta por medio del cerebro con el cuerpo físico, y así podemos interactuar en lo que somos como Dios nos ha creado. De manera que desde ahí, desde el corazón se motoriza aquello que es correcto. Y desde ahí va a haber una voz de alerta que nos va a decir a nosotros cómo están funcionando las cosas. El Señor que creó al ser humano y lo conoce muy bien, sabe que el ser humano, para poder palear sus deseos y su naturaleza, necesita continuamente estar escuchando la palabra, estar leyendo la palabra continuamente. Y gracias al Señor, porque ahora tenemos en el celular las Sagradas Escrituras, y tenemos una herramienta muy interesante que es escucharla, la Escritura. O sea, que no podemos decir que no puedo leer, que la vista no me alcanza, sino que aquí ya podemos escuchar la Escritura. Y es necesario que lo escuchemos continuamente para poder fortalecernos en términos espirituales y que nuestra conciencia pueda ser educada y pueda ser reforzada con el conocimiento de la palabra, porque cada día nos enfrentamos a nuestros propios deseos desenfrenados que quieren acabar con nosotros literalmente. La conciencia también es un estado de conocimiento de sí mismo, de su entorno. Está muy ligada al intelecto y está ligada a la razón. Por eso es que es educable por aquello del intelecto, y la razón porque le da la capacidad para usted analizar aquello que usted quiere hacer, que le está diciendo su naturaleza que haga. Y fíjese que como es natural, no solamente la tienen aquellos que son hijos de Dios, sino que también las criaturas de Dios, todo ser humano que Dios ha creado, también tiene la conciencia. Y por eso es que no todas las personas que son criaturas de Dios hacen siempre cosa mala, porque la conciencia lo lleva a razonan. Ese concepto de la ruta crítica, donde llevamos los pensamientos a un estado de análisis en proyección. Si yo hago esto, me ocurrirá tal cosa. Y yo no estoy preparado para recibir la consecuencia de ese acto. La conciencia va a trabajar ahí directamente con la razón, para que nosotros seamos cuidadosos. Y hablo de nosotros como seres humanos. Los que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios, tenemos el Espíritu Santo y tenemos la conciencia. Esa es la diferencia. Pero todo ser humano, aún en su condición pecaminosa, tiene la conciencia y le dice lo que es correcto, lo que es incorrecto, y también trabaja en la razón. Por eso,
cuando hacen cosas incorrectas, se esconden, quieren esconderse, quieren taparlo. Justamente porque si están al descubierto, ya saben cuáles son las consecuencias que trae ese acto. En cambio, la naturaleza concupiscente y la conciencia tienen origen, como lo dije antes, en el pecado original, producen equilibrio en el ser humano. La concupiscencia provoca desenfreno y la conciencia llama la atención por medio del conocimiento de lo correcto. El trabajo de tu naturaleza concupiscente es desenfrenarte, es que tú pierdas todo control, que tú no puedas manejar situaciones en tu vida y que llegue a fracasar, porque ese es su trabajo, llevarnos al fracaso. Y mucha gente, hijos de Dios y criaturas de Dios, han fracasado en la vida porque su naturaleza concupiscente lo ha llevado al desenfreno. Porque toma el control del ser humano, la naturaleza concupiscente, y afecta el espíritu, afecta la voluntad. Y en un momento, por falta de raciocinio, por falta de usar la razón, el concepto que se maneja como instinto animal que tiene el ser humano, tiene que ver con la naturaleza concupiscente. Ese deseo impulsivo, espontáneo, de querer hacer cosas que de pronto nos vemos involucrados y de alguna manera también analizada, afecta considerablemente. La conciencia hace su trabajo en los hijos de Dios y hace su trabajo en las criaturas de Dios. El que no ha sido regenerado puede controlar áreas importantes de su vida, pero no podrá servir a Dios y agradar a Dios con su propia fuerza, porque el diseño de Dios es que el Espíritu de Dios viva en nosotros, nos transforme y nos guíe. Y sin el Espíritu de Dios es imposible que un ser humano pueda servir a Dios conforme establece la Escritura. Pero sí puede tener una vida considerablemente dominada en algunas áreas. Ningún ser humano podrá servir a Dios con sus propias fuerzas, porque si el ser humano puede servir a Dios con sus fuerzas, Cristo no era necesario. Y el texto sagrado dice, Pablo escribe a los romanos, y le dice que no hay justo ni aún uno. No hay ningún ser humano que pueda llenar las expectativas de la justicia de Dios. Solamente Cristo. Por eso lo necesitamos a Él. Y en la medida que nos alejamos de Él, la cosa se nos complica. Porque el texto sagrado dice que sin Cristo nada podemos hacer. Si nos independizamos de Dios, si nos llenamos de soberbia, no lo necesitamos a Él, entonces viene el fracaso sobre nuestras vidas. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, él nos habla específicamente de lo que es el fruto del Espíritu y lo que es la obra de la carne. Como obra de la carne, en el capítulo 5, en el versículo 20, si son amables, y compartimos ahí el texto. Antes, en la entrega anterior, compartimos el texto 19. Por eso pasamos al 20 hoy. Dice, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías. Se refiere como un comportamiento de la naturaleza caída de la carne. O sea, ese es el comportamiento que se da, y el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia. Y alguien pudiera hoy, quizás algún invitado, alguna persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador, dice, oh, sí, está escribiendo a la iglesia, o sea que entre
la gente que está en las congregaciones, este comportamiento se da, y se da muy a menudo. Ahora, el lugar correcto es la iglesia, porque los sanos no tienen necesidad de medicina. Aleluya. Y todos los que estamos aquí nos consideramos pecadores arrepentidos. O sea que tenemos la naturaleza caída y tenemos la experiencia del pecado. Pero se da en la congregación, en las congregaciones, y por eso el apóstol Pablo hace un llamado para que esa obra sea desalojada y se pueda dar el fruto del Espíritu. Y él considerablemente nos llama la atención que dentro de la congregación aparezcan gente idólatra, si ya desde el principio, desde que aparecieron los mandamientos de la ley de Moisés, ya el Señor le está diciendo que no hagan imagen, que no adoren otros dioses, que no se inclinen a ellos, siendo confrontado el pueblo de Israel que quiere agradar a Dios. Nosotros que somos como el producto del llamado de Abraham, del pueblo de Israel y del sacrificio de Cristo. No sé si usted sabía que la razón de ser del llamado de Abraham y la razón de ser del pueblo de Israel fue por nosotros. Mire cuán grande es Dios y qué tan bien pensó Dios de usted, que desde el principio llamó a Abraham por usted, eligió al pueblo de Israel por usted, Cristo fue a la cruz por usted. Por eso es que el texto dice que en Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra, porque no fue llamado para él nutrirse y él vivir al lado de Dios, sino también para que venga Cristo y nos alcance a nosotros. Entonces, Dios en su propósito eterno así lo hace. De manera que el concepto de idolatría es toda cosa o persona que sustituye al Señor Todopoderoso en tu mente, en tu corazón, en tu alma y en tu espíritu, para influir en tu conducta y adoración. Por eso se habla de que hay ídolos que son del corazón, que aparentemente en las congregaciones hay personas que no se postran ante imágenes y cuando ven un cuadro lo reprenden, pero en su corazón tienen a alguien que aman mucho más o un poquito más que a Dios. Y eso se puede dar. Hay muchísimos padres que idolatran los hijos. Hay parejas que idolatran a su compañero o compañera. Y hay gente que es adicto a comportamiento, tiene problema de ego y tiene situaciones de pensamientos, o sea, Dios no es el rey de sus pensamientos. Están distraídos considerablemente y no pueden entender la revelación de Dios porque tienen que rendirse a Dios y hay áreas que no la han rendido, sino que todavía la tienen entregada al pecado y no terminan rindiéndola. Y creo que en un análisis correcto sería que cuando tengamos una persona cerca que tiene comportamiento concupiscente de tiempo en tiempo, nosotros podamos decirle, hay un área tuya que tú no has rendido a Dios. Me estoy buscando un problema con las esposas, cuando miren al esposo y le digan, tiene que rendir esa área a Dios. Al hombre se le hace como más fácil decirle eso, pero los hombres siempre estamos como muy qué sé yo, pero a ambos debemos estar pendientes de eso. Y decirle, necesitas rendir esa área a Dios. ¿Alguien se atreve? Écheme la culpa a mí. Eso fue el pastor que me dijo que te dijera. Te mandó a decir el pastor. Por tu beneficio espiritual y para el beneficio de nosotros como familia. Que esa área tú tienes que rendírsela al Señor. Cuando se la rinde al Señor, cuando se la rendimos al Señor, entonces
inicia en lo que se llama el señorío de Cristo. Y cuando Cristo es mi Señor, yo lo consulto para todo. Y eso puedo recordar a mi esposa, no, si el Señor te dijo. Porque es el Señor, tu Señor. Entonces la idolatría bajará y todo estará por debajo de Él. Porque el mismo Cristo estableció lo que se conoce como el orden de las prioridades. Él lo estableció. Y Él dijo, ¿qué es lo que va primero? Si Cristo no es primero, si no es Señor, entonces tú tienes un comportamiento concupiscente que te desvía de la relación con Dios. Y ese es el concepto de idolatría. ¿Tienen ídolos la gente en la iglesia? Sí. Algunos todavía no se han desprendido de las imágenes tradicionales de la iglesia popular, de donde muchos de nosotros fuimos alguna vez, o decíamos que éramos, y otros tienen sustituto en su corazón. Y tiene que desplazarlo para que Cristo sea el Señor. El segundo concepto aquí, según el versículo 20, es la hechicería. Y la hechicería se refiere a una persona que hace actos satánicos con el propósito de dominar la voluntad de las personas e influir de manera dañina, con permiso y sin permiso de las personas. Bueno, hay gente que visitan hechiceros y hay gente inclusive en las congregaciones que se dan su vueltecita entre veces, ¿no? Pero hay gente que hace hechicería en la iglesia. O sea que por espíritus infernales quieren influir en lo que se está haciendo en la iglesia para que la gente no sea bendecido. Y generan bloqueo y generan ataques y hacen enviaciones de espíritus infernales, de espíritu de muerto, atacan. Eso se da. Y esa es una obra de la naturaleza concupiscente que deberíamos erradicar de nuestras vidas. Y la Escritura habla de una conducta que es más que una conducta pecaminosa, que se refiere a, en este caso, a la hechicería, en la que una persona no solo hace pecado, sino que está aliado con el infierno para dañar la estructura y la vida de la gente que pertenecen al reino de Dios. O sea, tienen un comportamiento de esa naturaleza. Tienen una alianza estratégica con el propósito de desestabilizar la obra de Dios. Inclusive participan en el liderazgo de las iglesias. Se involucran en todas las posiciones ministeriales que existen y otras que se han creado, que no son bíblicas, por alta que sea, ellos se involucran. Porque el propósito es dañar la obra de Dios. Inclusive, si tienen un grupo a su cargo, tratan de dirigirlo a ellos, no a Cristo. Y no le enseñan la palabra conforme está establecida, sino que le enseñan mitad y mitad para que la gente no logre completar. Y mantienen a la gente engañado y no lo dejan vivir en libertad. Hacen imparticiones inclusive cuando tienen oportunidades para dirigirse a la gente, ya sea por medio de la música, de las canciones, de las predicaciones, de las ministraciones, y lo hacen por redes sociales, lo hacen en iglesia literalmente, físico y de diferente manera, porque su propósito es que el reino de Dios no sea exitoso. Lo hacen en familia, hieren matrimonios, hieren relaciones de hermanos, de hermandad, dañan, porque ellos trabajan por medio de espíritu de maldad.
y los espíritus de maldad, el infierno y Satanás solo llegan a un lugar con el propósito de matar. Lo primero, van a matar, van a robar el conocimiento que tiene la gente, lo que la gente tiene, van a quitarlo, lo bueno quieren quitarlo. Y el final es la destrucción. Eso es lo que establece la Escritura. En cambio, nosotros servimos al Señor Todopoderoso que nos ha creado y nos ama, y Él viene para darnos una vida en abundancia y darnos libertad. Libertad en todas las áreas, incluyendo la libertad de conciencia. El tercer concepto interesante ahí habla de la herejía, que es una tendencia a negar las verdades fundamentales de las doctrinas bíblicas. Los herejes, que es un concepto que se utiliza mucho en el lenguaje popular de los creyentes. Una herejía es un invento de la Escritura, es la interpretación de un texto fuera de contexto. Es imponer una enseñanza que el Espíritu de Dios no ha revelado. Es enseñar lo que Dios no está enseñando. Y eso también se da en las congregaciones. Hay gente callado en silencio que tienen herejías y la van dejando pasar y colar. Y las personas que tienen el Espíritu de Dios y que tienen discernimiento, leen entre líneas e interpretan lo que quiso decir en el momento que dijo, porque donde iba a decir digo, dijo Diego, y entonces ahí hay gente que pueden leer e interpretar que no se corresponde con la revelación correcta de la palabra, porque el propósito es desenfrenar, maldirigir a la gente para que no alcancen la plenitud en la relación con Dios. Bendito es el nombre del Señor. Nuestro Señor es todopoderoso, tiene el control de todas las cosas y a Él damos la gloria. Y decían ahorita que ustedes lo alababan en todo tiempo, entonces alábelo en el gozo, alábelo en la prueba, alábelo en el dolor, aunque Satán no quiera. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Entonces hablamos de la herejía, que es la tendencia a negar verdades fundamentales de las doctrinas bíblicas. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe al pastor Timoteo, él le habla acerca de esa conducta. Y creo que es sumamente importante que en las congregaciones haya gente que sean capaces de conocer la Escritura para darse cuenta cuando el pastor o algún líder de la congregación o un invitado ha infiltrado un concepto que bíblicamente no es demostrable. Entonces, aconsejando al pastor Timoteo, el apóstol Pablo le da una enseñanza importante para que él esté pendiente
de lo que pudiera pasar en la congregación, que él estaba asumiendo la responsabilidad. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Detengámonos ahí. El concepto de apóstata es el concepto de hereje, el que hace apostasía, el que sirve a Satanás. Es el concepto del anticristo, que es un apóstata, que viene a usurpar el nombre de Dios, y aquellos predicadores y líderes cristianos que dirigen la gente a ellos son herejes, son apóstatas. No representan el reino de Dios porque no dirigen la gente hacia Cristo, que es el Salvador. Pero otros lo dirigen a María, a Pedro, pero no, ellos no son Salvador. Cristo es el Salvador, el que se ofreció en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y todo lo que no se ha dirigido hacia Él con el propósito de agradarle, tiene problema. Entonces el Espíritu está hablando claramente, dice el apóstol Pablo. Tenemos que prestar atención a la palabra, porque estaba claro el apóstol Pablo de que el Espíritu le estaba hablando que ya para los tiempos de él y para nuestros tiempos, que sí realmente son los últimos tiempos, los postreros tiempos, los últimos tiempos, algunos se encargarán de sembrar principios heréticos, principios apóstatas en la vida de la gente, para que ellos no conozcan a Dios, no sirvan a Dios y tengan éxito. Ellos ya son colaboradores del infierno. Es el concepto que se utiliza en la Escritura como iniquidad, que no solo es pecado, sino es una conducta diferente, más allá, donde hay una alianza con el infierno para querer destruir. Nadie podrá destruir el fundamento de Cristo, pero produce distracción. Nadie puede apartarme del Señor, porque si yo sirvo al Señor y yo he sido salvo, nadie puede apartarme del Señor. Ahora, la gente sí puede distraerme. Yo me junto con una gente que tiene cierta influencia, termina distrayéndome. De eso va a pasar contigo, te puede distraer. Y aquellos que no tienen buen fundamento en la palabra y que no han llegado a conocer a Dios, entonces van a torcerlo, porque no tienen buen fundamento. Y entonces el apóstol Pablo dice que es una conducta de los últimos tiempos. Y esto pueden ser profetas, pueden ser apóstoles, pueden ser pastores, pueden ser predicadores, o gente común de las congregaciones que tienen estrategia para sembrar sus herejías. Dice que escuchan a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Espíritus engañadores. Habla de espíritus del infierno, que están al servicio del infierno, y su propósito es torturar a la gente, dañar a la humanidad y dañar todo lo que Dios ha creado, y todo aquello que Dios ha establecido quieren dañarlo. Terminan dañando al ser humano, porque el ser humano tiene tendencia a la debilidad, a la distracción, y el que no conoce a Dios no tiene norte, no tiene brújula que da al norte, no conoce hacia dónde va, no tiene destino, no está definido, sus principios no son tan sólidos, y muchos de ellos quieren servir a Dios, pero genera confusión porque no saben dónde está la verdad. Y cuando aparece alguien haciendo lo mismo que están haciendo los hijos de Dios y lo mismo que hace el reino de Dios, entonces le genera confusión a la gente. Y la gente dice, ¿dónde está la verdad? La verdad está en Cristo. Pero ellos no conocen a Cristo. Aleluya. Siguen espíritus que son engañadores, porque ese es su propósito, engañar, distraer, y doctrinas de demonios. La doctrina tiene que ver con los principios establecidos en las Sagradas Escrituras. Los principios que van a guiarnos para conocer al Señor y para ser salvos.
Y la doctrina de demonios son otros principios que se cuelan, inclusive a veces alternados o de manera directa, que son principios establecidos en el infierno que tienen que ver con lo que se conoce como las profundidades de Satanás. ¿Qué tan profundo llega a él y qué tanto él obra por medio de la gente para dañar y desestabilizar? Y entonces la gente prefiere escuchar doctrinas de demonio porque no quiere arrepentirse. Y como que no conocen a Dios dentro y fuera de las congregaciones, no quieren asumir principios de vida, de fundamento. Que el Señor lo santifique, lo transforme por su espíritu. Prefieren escuchar cosas raras. Y eso es lo que están sintonizando en las redes. Muchas veces, gente que lo marea y que le dice cosas difíciles porque le dice que ellos tienen unos códigos que la gente no tiene capacidad de interpretar. Y como no tienen capacidad para interpretarlo, necesitan códigos, dependen de ellos. La palabra del Señor es tan clara y tan precisa que llega a cortar áreas espirituales y físicas en el ser humano, penetra de manera extraordinaria, pero es cuando se recibe clara y precisa. No cuando usted le está dando la palabra a la gente y la gente no le entiende. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y Dios no es Dios de confusión. No. Él no viene para traer confusión. Él viene para traernos libertad, conocimiento, entendimiento. Inclusive el Espíritu de Dios va a liberar nuestros intelectos para que podamos entender la revelación del Evangelio. La palabra tiene que ser precisa, tiene que ser clara, tiene que ser contundente. Inclusive Salomón habla que es como una estocada dada por los predicadores en las congregaciones. Y esa palabra tiene que ser entendible. Aleluya. Aleluya. Si le hablo en código es una estrategia solo para los que conocen los códigos. Y esa manera era que se predicaba antes el Evangelio, y por eso se predicaba en latín, con el propósito de que nadie entendiera, no conozcan a Dios, no lean la Biblia y la gente no sea libre. Y por eso se la daban en latín. La gente quedaba sin fruto. ¿Hay alguien aquí hoy? Y entonces dice Pablo, por la hipocresía de mentiroso, y ojo con esto, teniendo cauterizada la conciencia. Fíjense por dónde vamos. Es lo que dice, que la conciencia la tienen cauterizada, o sea, ya no le llama la atención. La conciencia se volvió insensible, se petrificó. Por eso la gente nos está diciendo que no lo reprendamos, porque la gente cree que tienen arrepentimiento. Nananina. Tienen la conciencia cauterizada. Ellos saben que son hechiceros, saben que tienen alianza con el enemigo, quieren destruir lo que Dios ha establecido. Y entonces hay que ser preciso con ellos. Ya no tienen sensibilidad, son hipócritas, dice el apóstol Pablo, porque siguen doctrina de demonios, son mentirosos y tienen la conciencia cauterizada. Y dentro de las cosas que hacen, menciona aquí algunos, dice que prohibirán casarse algunos y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ponen trabas, limitaciones, prohíben cosas que no son prohibibles, que no están claras en la Escritura que están prohibidas,
porque quieren hacerle la vida imposible a la gente, para que la gente no llegue a conocer a Dios, y están predicando un evangelio de obras. Que ya Cristo no es suficiente para salvar, sino abstenerse de cosas que en las Sagradas Escrituras no la prohíben. Bendito es el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en Romanos, él considerablemente, cuando escribe la carta a los romanos, nos llama la atención acerca de la conciencia. Y él dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, capítulo 2, versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Fíjense que el apóstol Pablo está apelando aquí a un asunto de conciencia, de que hay personas que aun cuando no son descendientes de Israel, tienen un comportamiento apropiado, y entonces Pablo aquí apela a la conciencia y le dice que en el día del juicio esas personas serán juzgados por la ley que está escrita en sus corazones, porque tienen una conciencia que lo acusa o lo defiende. Dice que cuando ya la conciencia no nos acusa es porque se ha vuelto insensible, y es el concepto que utiliza el apóstol Pablo cuando escribe al pastor Timoteo y se refiere a la cauterización, donde perdió la sensibilidad. Ahora, la conciencia nos acusa a nosotros, acusa a todo ser humano cuando violamos un comportamiento que ya sabemos, que tenemos conocimiento de que es correcto. Entonces, si nosotros que estamos aquí hoy nos ponemos a analizar, ¿está mi conciencia tranquila? Hay un concepto en la Escritura que se llama limpia conciencia. ¿Está mi conciencia tranquila con lo que estoy haciendo? ¿Está mi conciencia tranquila de la manera que estoy viviendo? Porque hay cosas que aunque la Escritura no dice, el Espíritu de Dios a través de nuestra conciencia nos llama la atención para que nosotros paremos. ¿Te sientes cómodo? ¿Tu conciencia no te acusa con lo que piensas, con lo que dices y con lo que haces? Aleluya. Y apelando a la conciencia como ejercicio, creo que la gente que estamos en el tren, en el engranaje de dirección y de enseñar a la gente, es interesante que en esa misma medida nosotros nos demos cuenta, el apóstol Pablo plantea que siendo heraldo para alguien, él sea eliminado, que llevando un buen mensaje a la persona, la gente lo reciban, pero él no recibe el beneficio. Es posible que alguno de nosotros que está involucrado en el quehacer de la obra de Dios llegue un momento en que por no escuchar la conciencia que nos está hablando acerca de un comportamiento, de un desenfreno, de una actitud, nosotros terminemos perdidos en el camino. Y por eso deberíamos estar pendientes de lo que dice el 20, que cuando hay cierto desenfreno moral, entonces se produce en nosotros el concepto, dice aquí, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, que son comportamientos que aparentemente no tienen tanto efecto.
pero que eso tiene que ver con cierta distracción. Y la pregunta en términos prácticos es, ¿y qué pasó con tu conciencia? ¿Ya no te remuerde? ¿No te redarguye? ¿No te llama la atención? ¿No está obrando el Espíritu de Dios a través de tu conciencia? ¿Que eres capaz de echar a pelear la gente uno con otro? Literalmente. Son capaces de decir cosas. Eso es impiedad. No han visto a Cristo ni de lejos. Son capaces de echar a pelear los mismos hermanos, contándole media verdad de lo que escucharon y le pusieron el poquito de más. Y si fuéramos responsables, escucháramos y nos hiciéramos como que no escuchamos, y no multiplicar rumores. Porque inclusive la Escritura habla acerca de la fuente de rumores. Que tú no seas la fuente del rumor que afecta a alguien, sea hijo de Dios o no, pero que termina dañando a esa persona, que tú no seas esa fuente. Habla de celos como un comportamiento concupiscente, que le escribe a la iglesia de Galacia. Y el celo, la Sagrada Escritura le llama terrenal, le llama animal y le llama diabólico, o sea, tiene un origen en el infierno. Es una conducta concupiscente, es terrenal y tiene que ver con desenfreno. Y se da no solamente en las relaciones de parejas, sino que también se da en las relaciones de hermandad, en la familia. Los grandes pleitos en familia vienen por los celos. A veces un comportamiento inapropiado de los padres que dan privilegio a un hijo o a una hija más que al otro y genera situaciones, serían celos provocados, pero en otro caso es un celo que nace de la naturaleza concupiscente, que siente que los demás lo están superando. Y se da en las congregaciones personas que no quieren que las otras personas se desarrollen, porque tienen el concepto de celo ministerial. Le ponen zancadilla a la gente y le ponen el pie delante para que no avancen. Dios lo llama, pero ellos no dejan que Dios use la gente, porque impiden su transitar ministerial. Porque hay gente que de alguna manera superan a otros porque son más dedicados, son más responsables o tienen talentos y nosotros queremos hacer lo que hacen otros. Y además cada persona tiene su gracia y tiene Dios la manera de usarlo a su estilo y es particular de cada quien. Y entonces el celo viene a generar crisis en las relaciones interpersonales, viene a traer discordia, está la ira. Es un concepto muy amplio, deberíamos hacer una serie nada más de la obra concupiscente y entonces hablar de la ira, que la Sagrada Escritura dice, si llegan a airarse, no pequen con la ira. O sea, la Escritura está dando, Dios está dando por conocimiento natural que el ser humano en algún momento se va a airar, pero debe tener control de sí mismo para no llegar a pecar por medio de la ira, que no llegue a herir a alguien cuando se aira y que no se enoje tanto como que por eso se separe de la relación de pareja, de la relación de hermandad, que se vaya a separar de una congregación o de hermanos determinados de tanto que se enojó y no sea capaz de reconciliarse. Por eso el texto también dice que no se ponga el sol sobre el enojo, sino que los problemas los resolvamos hoy. Y de alguna manera nuestra naturaleza provocará ira en nosotros y la gente que está cerca de nosotros provocará iras, pero tenemos que manejar la ira. Tenemos que aprender a manejar la ira.
porque no obren la justicia de Dios. Los que provocan contienda, Salomón manda sacar a lo que producen contienda, porque es la única manera de que se acabe la contienda. Pero ustedes saben que en la gracia debemos sobrellevarnos. Pero sí debemos ponerle un freno, un stop, como un límite, porque de alguna manera desestabilizan cualquier grupo, cualquier institución, la desestabilizan porque se manejan de manera estratégica, generando contienda, disensiones entre la gente, provocando para que la gente no disfrute la hermandad, no disfrute la gracia, no disfrute la palabra, y andan buscando siempre las debilidades para enrostrársela a la gente. Y son inclusive defensores de una supuesta verdad, que a la gente hay que decirle la verdad. Es real eso, pero la verdad dicha fuera de contexto no es correcto. La verdad debe ser dicha en el contexto correcto, en el momento oportuno. Ahí es donde funciona. Si es que es verdad, porque existe la verdad absoluta que es Cristo, su revelación, su palabra. Ahora, lo que yo creo, lo que yo veo, no necesariamente es la verdad conforme enseña la Escritura. Cerrando en esta mañana de hoy, quiero compartir en Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia. Ojo ahí, que dice corazón de mala conciencia. Ahí está estableciendo que pertenece al corazón la conciencia. Y lavado los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El amor y las buenas obras tienen que ver con el fruto del Espíritu. Y eso es lo que deberíamos hacer en una congregación. No es dañarnos unos a otros, sino estimularnos a las cosas buenas, al crecimiento, al desarrollo, conocer a Dios, desarrollarnos, dando oportunidades unos a otros para crecer, para que Dios nos use libremente, para que seamos de bendición los unos a los otros. Pero para eso, hermanos, tenemos que vivir en libertad y entrar en el lugar santísimo, que no le era permitido al pueblo de Israel, sino solamente al sumo sacerdote. Pero ya Cristo destruyó velos y cortinas y nos dio acceso a su presencia. Entremos libremente por el camino nuevo y vivo que se abrió a través del sacrificio de Cristo en la cruz. No vivamos en el pasado, ni en el dolor, ni en la amargura, ni la tristeza, ni se aferre a nada en este mundo físico que usted no sabe cuándo se va. Piense en el futuro y diríjase a su destino con seguridad. Acerquémonos al Señor. Aleluya. Que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero. Abandonemos la hipocresía y la mentira y seamos nosotros libremente en Cristo, tal como somos. Y Él va a hacer cosas extraordinarias, porque Él nos conoce. Él lo que quiere que tengamos confianza y le digamos las cosas como son, pero Él las sabe. Él te conoce, Él sabe tú sentarte y levantarte. Él conoce tus pensamientos. La palabra no está en el lóbulo frontal derecho, no está en tu lengua, ya Dios la sabe. Tú no has pensado, no has hablado y Él lo sabe. Acerquémonos libremente para que el Espíritu de Dios pueda producir fruto en nosotros. Y entreguémosle esa conducta desaprobada que ya hemos identificado
porque la conciencia nos ha hecho identificarla. Entreguémosela al Señor y erradiquemos de nosotros definitivamente el comportamiento inapropiado. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, creyendo que Él va a purificarnos de mala conciencia y lavar los cuerpos con agua pura. Nos limpiará por medio de la palabra y su espíritu. Y entonces dice, mantengámonos firmes, manténganse firmes, no fluctúen, estables en el Señor. Nosotros sabemos en quién hemos creído, sabemos quién es Él. Y Él está diciendo, ustedes tendrán aflicciones en el mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. O sea, Él no nos va a desamparar, pero tampoco nos va a dar una vida fácil en la tierra, porque lo fácil no es de Dios. Aleluya. Aleluya. El que sirve a Dios tiene valores, tiene principios, se mantiene. Limpiemos la conciencia. Mantengámonos firmes, no fluctúen en la fe en Cristo, en quien han creído, en la esperanza que tenemos, porque el que prometió es fiel. No crean que Dios le pagará a los pecadores otra cosa que no sea el infierno. No, al pecador el pago, dice, la paga del pecado es la muerte. No crea que le dará buenas cosas. Lo que el hombre sembrar, eso segará, dice la Escritura. Sirvamos a Dios libremente. Disfrutemos de su gracia y de la libertad en Cristo. Vivamos en Él y permanezcamos y apoyémonos unos a otros. Ahí se refleja el fruto. Cuando somos capaces de apoyarnos unos a otros en cada situación que tengamos, que podamos escucharnos, que podamos orar los unos por los otros, que podamos darnos una palabra de aliento, no una palabra que destruye, como aquel que quiere lo que el otro está haciendo y quiere verlo caído para él hacerlo. Le dan una casa para que la vivan y la quieren comprar y la destruyen para comprarla barata. Aleluya. Eso no vale mucho, está destruido ya. Bendito es el nombre del Señor. No destruyan a nadie. Aleluya. La naturaleza concupiscente, estoy concluyendo hoy, cuando entramos en libertinaje, puede corromper los principios morales. Cuando nosotros entramos en libertinaje, la naturaleza concupiscente puede hacer tanto daño que puede corromper los principios morales. Ustedes, estamos aquí en la iglesia, estamos cantando, celebrando y todos estamos tranquilos y nadie nos ha visto haciendo cosas incorrectas. Desenfrénese, que la concupiscencia lo desenfrene a usted, se corrompe en principios morales. Cosas que hemos enseñado, de pronto ya la vemos de otra manera. Esa naturaleza es tan difícil que es capaz de corromper todo principio que está establecido en nosotros. Así que, ojo con eso, permanezca en la gracia, no fluctúe, porque cualquiera, y yo sé que usted ha visto a algunos hermanos y gente que predicamos una cosa en un momento y de pronto, mire, sí, porque cuando usted se desenfrena, la naturaleza concupiscente hace estragos. Y esos principios y esa palabra que usted tiene, que conoce, que usted ha enseñado inclusive, usted se olvida de todo eso. Y cuando la gente le habla, usted lo mira como, ¿qué puedo hacer? Pregúntele a Adán para que usted vea. Que conocía a Dios y sabía que a Dios no se le puede correr ni esconderse. Y cuando pecó ya estaba escondiéndose de Dios. Y una vez le puso el limpiavidrio a Dios. No quería acercarse a Dios, era de lejos que lo saludaba. Destruye principios morales que han sido establecidos por medio de la palabra de Dios y en la conciencia. Y puede llegar a controlar las funciones del cerebro, de la mente, del ser humano. Esa naturaleza no es un caché.
La conciencia cauterizada es vulnerada por la naturaleza concupiscente. Cuando ya la conciencia se ha cauterizado, quien la controla, quien domina, es la naturaleza concupiscente. Y lo que hacemos va a depender de esa naturaleza. El Espíritu Santo tiene la intención de entregarte el control de tu propia naturaleza. Pero para eso tenemos que dirigir nuestras vidas al Espíritu de Dios, entregarla para que Él produzca en nosotros el buen fruto. Y de esa manera, entonces, porque no se puede estar vacío, tiene que haber una sustitución. Usted tiene que sacar eso que es obra de la concupiscencia para que el fruto del Espíritu lo sustituya. Pero usted tiene que rendirse voluntariamente. Tenemos hoy que entregar cosas. Y una de ellas es entregar el control de nuestras vidas al Señor. Y hay un concepto en la Escritura que es el concepto de negarnos a nosotros mismos, que es donde ya el deseo que yo tengo, lo que yo quiero, no es lo que hago, sino aquello que el Señor ha determinado que haga. Así que rindámonos totalmente y el Señor va a hacer cosas extraordinarias. Inclusive va a avivar áreas en nosotros que se han dormido. El Espíritu de Dios lo hace. Y el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo acerca de ese comportamiento, de que avive el don, que ese depósito que el Señor ha hecho en nosotros esté vivo, esté arriba, amén. Y de esa manera nosotros podemos agradar al Señor. Señor, gracias en el día de hoy. Honor y gloria a tu nombre. Gracias por tu misericordia a nuestro favor. Gracias, Señor, porque aun cuando hemos sido rebeldes a la palabra, tú has tenido misericordia de nosotros y nos da la oportunidad de vivir en ti y para ti. Muestra tu gloria en esta casa. Establece tu orden. Que tu gracia fluya y que nadie se desenfrene. Que ninguno entre en libertinaje. Que nadie dañe a su hermano. Que nadie dañe a su familia. Trae liberación, fortaleza, guianza. Que ninguno de nosotros nos dañemos a nosotros mismos, sino que podamos descansar en ti, vivir para ti y rendir nuestras vidas para que tu propósito se cumpla en nosotros. Gracias, Señor. Honor a tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.